da la impresión de que es fácil, pero la televisión está llena de egos, de dificultades. Tocaron momentos muy importantes del deporte, Juegos Olímpicos, 13 Juegos Olímpicos. Con este mundial, 13 mundiales, era difícil hacer entender a un comentarista que va a ir a un partido y no va a ir a otro partido. Hay celo, que tiene que ir a la cancha, que no tiene que ir a la cancha, que tiene que hacer tal reportaje. Había de todo. Menotti, que se hizo muy amigo mío y yo muy amigo de él, lo fui a entrevistar, lo conocí y me dijo, no, la dictadura es muy fuerte, José Ramón, es terrible. Ten cuidado, cuídense mucho. Yo soy opositor a la dictadura y tengo presiones muy fuertes para meter a tal jugador, a tal jugador. Me contaba todo lo que pasaba, cómo los mataban a ellos, cómo los apresaban. Claro. Era muy difícil. Y estábamos parados ahí platicando y de repente llega un jeep enorme, unas luces. ¡Cac! Dijimos, ¿qué pasa? Se van 3, 4 soldados y un coronel. ¿Qué hacen aquí? Somos periodistas de México. Su hotel, aquí, seguido. Vamos, los llevamos. Subieron al cuarto, registraron todo. El gobierno militar usó el Mundial y el triunfo de Argentina para limpiar su imagen. Estados Unidos es el real organizador de la Copa del Mundo. Tiene infraestructura, tiene estadios, tiene hotelería, tiene todo. Menos equipo, pero tiene todo. Y hoy Argentina tiene a Messi. Portugal tiene a Cristiano. Cristiano es un gran jugador de fútbol, goleador por excelencia. España, por ejemplo, tiene a Lamine Yamal. Lamine Yamal es un jugador joven, 18 años, muy inteligente, muy hábil. Creo que llegan estos equipos con estas figuras en la última etapa también, sí, ¿no? De su carrera profesional. 41 años promedio. Sí, allá van Cristiano va de salida, Messi va de salida, ¿no? Será quizás su último mundial. Sí, y el de Ochoa también. Y Messi tiene 39 años, también le van a dar juego, es un gran jugador. Pocos como él, yo creo que van a andar merodeando Portugal y Brasil, más que Argentina. Francia tiene un super equipo, no tiene un equipo, tiene 2 equipos de altísimo nivel. Para mí es de los favoritos. Yo veo la final entre Francia y España. Hola, muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Me Chinga o No Me Chinga. Estamos en un contexto mundialista y hablar de un mundial no solamente es hablar de fútbol, es hablar de economía, es hablar de política, es hablar de seguridad, es hablar de muchos retos que enfrenta hoy nuestro país para poder recibir a la máxima copa del fútbol. Y qué mejor que tener hoy al mejor invitado de este país, quien ha vivido más de 12 mundiales, que tiene más de 50 años de experiencia como comentarista deportivo, y para mí es un placer presentarles hoy al maestro y al señor José Ramón Fernández. Rose, muchas gracias por invitarme. No, bienvenido, muchísimas gracias. Para mí es un placer que estés con nosotros el día de hoy. No, al contrario. Pero antes de hablar de fútbol y antes de hablar del mundial, ¿quién es José Ramón Fernández? Pues un hombre apasionado por el periodismo, un hombre que ha estudiado mucho, que ha trabajado mucho en un mundo muy complicado. Da la impresión de que es fácil, pero la televisión está llena de egos, de dificultades. Tienes que ir paso a paso. Yo trabajé en Canal 13, que era de gobierno, en Imevisión, donde tuve en un periodo 18 directores. Muy complicado. Compañeros difíciles. Llegué a manejar los eventos deportivos de Imevisión, de TV Azteca gubernamental y TV Azteca particular, privada. Fue difícil, duré 35 años y generamos una gran cantidad de comentaristas, porque yo siempre me gustaba ser maestro, quería dar clases. Yo daba clases para pagarme la carrera. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Puebla, yo soy poblano. Y después hice una maestría en el Autónomo de México, por eso quiero los Pumas y estoy triste. Pero bueno, perdieron. Sí, caray. Y ante el Cruz Azul, Dios mío. Pero bueno, son las cosas. Rose. Este marcador que ayer no nos dejó contentos a muchos. No nos dejó contentos. Un autogol fastidió al equipo de Pumas. Pero así es el fútbol. Ya vendrá un momento en que Pumas pueda ganar. Efraín hizo un gran trabajo y también del otro lado Wiki hizo un gran trabajo. Pero eso es fútbol. Y así fuimos caminando, hasta llegar a 35 años. Me tocaron momentos muy importantes del deporte, Juegos Olímpicos, 13 Juegos Olímpicos. Con este mundial, 13 mundiales. Y generé mucha gente importante. Como maestro, me gustaba ser maestro, era estricto, era difícil hacer entender a un comentarista que
va a ir a un partido y no va a ir a otro partido. Hay celo, que tiene que ir a la cancha, que no tiene que ir a la cancha, que tiene que hacer tal reportaje. Había de todo. Pero tuve grandes maestros. Primero Luis de Llano Palmer, un hombre de la República Española que llegó a México, enorme, maravilloso, creador de las telenovelas, de los teleteatros, muy metido en el deporte. Todos los días me preguntaba cómo iba el Valencia, cómo quedaba el Valencia. Bueno, era valenciano. Me enseñó mucho. Con 6 años que trabajé con él, le aprendí muchísimo, muchísimo. Era un tipo culto, brillante, importantísimo. Había trabajado en la NBC y trabajaba en Televisa o Telesistema después de trabajar a TIM. Y en TIM, cuando se junta con Telesistema y lo absorbe Televisa, nos vamos a Canal 13, que era un canal de gobierno, muy pequeño, en las calles de Mina, en los sótanos, ahí teníamos todo. E hizo telenovelas maravillosas, Los Miserables, Los Bandidos de Río Frío, en un estudio todo, y en algunos exteriores. Era un gran tipo. Después tuve otros maestros. González Pedrero, que era el director, venía de ser secretario del PRI y se sentía diezmado en Canal 13. Claro, como me bajaron 3 rayitas en el pelo. Varias rayitas. Y entonces sufría, pero era un tipo inteligentísimo, muy amigo de González Casanova, que era el rector de la UNAM. Momentos difíciles, movimiento 68. Pero fuimos creciendo ahí en Canal 13. Mi primer evento fue en Haití, un país de una gran pobreza. La selección nacional tenía que eliminarse en 1973. En Puerto Príncipe viajamos allá, conseguimos los derechos, a pesar de que Televisa se enojó mucho. Y pasamos los partidos. México fue eliminado, perdió con Trinidad y Tobago 4-0. Le ganó a Haití, pero Haití fue al Mundial y México se quedó. Vivir con los jugadores en un centro de, ¿cómo le diremos? Pues era un casino, el hotel. Vivir con los jugadores es muy difícil. A mí me tiraron un vestido a la alberca un día porque era novato. Es complicado, es difícil. Y el fútbol mexicano no atravesó un gran momento, fue eliminado. Después no fueron al 74. Vino el 78 y fuimos a Argentina en momentos muy complicados para nosotros y para Argentina. País bello, Argentina. Buenos Aires es maravilloso. Es una capital europea enclavada en territorio de Argentina. Y la dictadura era muy difícil. Ahí conocí a Jorge Luis Borges. Sí. Dijeron, los meseros dijo, allá en el fondo está un señor de lentes oscuros, una rubia espectacular al lado. No la mires mucho. No la mires, tiene un bastón, te va a dar un bastonazo. Y fue a pedirle un autógrafo y me dijo, ¿de dónde eres? Soy mexicano. ¿Y qué haces? Porque él escribía en el Clarín y le pegaba al Mundial y a la dictadura con todo. Soy mexicano y vengo a cubrir el Mundial. ¡Ay, cómo va México! Ya lo eliminaron. ¡Oh! Pero quiero que me firme un autógrafo. ¿Cómo no? ¿En dónde? Aquí mis apuntes. Y ahí me lo firmo, lo tengo guardado en un partido que había jugado Alemania contra México y había ganado Alemania 6-0 México. 6-0. 6-0, nada más. México estaba como anticuado, el fútbol alemán, porque en México somos muy positivos, inflamos mucho. Decíamos, va a jugar con Túnez, le ganamos. ¿Quién es Túnez? Va a jugar con Alemania, ya está viejo Alemania, y era campeón del mundo. Va a jugar con Polonia, ¿quién es Polonia? Y los 3 nos ganaron, y fácil. Alemania tenía un equipazo, Helmut Schön lo dirigía, Rummenigge era un crack, tenía muy buen equipo. Y nos metieron 6, y los polacos nos metieron 3, y Túnez nos metió 3. Fuimos último lugar, y mira que jugaba en ese equipo Héctor Tapia, o Cristóbal Ortega, Rangel, Hugo Sánchez. Era un equipo joven, pero José Antonio Roca, el técnico, por cierto, americanista, no caminaba bien. Fuimos a Argentina, tuvimos un episodio muy malo. Una noche estaba yo con un compañero, Alberto Fabris, en la esquina. Él estaba fumando, yo lo acompañé, habíamos cenado, y estábamos parados ahí platicando, y de repente llega un jeep enorme, unas luces, ¡fuck! Dijimos, ¿qué pasa? Se van 3, 4 soldados y un coronel. ¿Qué hacen aquí? No, bueno, pues, estamos platicando. No pueden platicar aquí. ¿Por qué? Es el Museo de la Marina. Fíjense en el letrero, era un fusil. No se puede parar nadie cerca de las instalaciones militares. Nadie. Dios mío, qué miedo. Terrible. Con esos focos, bueno, este foco es de risa junto a aquellos que pusieron los focos. Y además, con los fusiles cerca, nos vieron las acreditaciones. ¿Qué hacen? Somos periodistas de México.
Su hotel, aquí, sí. Vamos, los llevamos. Subieron al cuarto, registraron todo, preguntaron si realmente estábamos hospedados ahí. Les dijimos que sí, le dijo que sí el encargado, el conserje. Y finalmente nos dijeron, no se vuelvan a parar en un sitio donde vean un rifle. Es muy peligroso. Por supuesto, ya pasábamos de largo, no nos parábamos nunca más, pero sentimos que había una dictadura muy sólida, muy fuerte. Yo era amigo de un Tupac Amaru. Le hablé inmediatamente, me dijo, no, no lo hagas, ten cuidado, vamos a tomar un café, platicamos. Y ya me contaba todo lo que pasaba, cómo los mataban a ellos, cómo los apresaban. Claro. Era muy difícil. Pero el gobierno militar usó el Mundial y el triunfo de Argentina para limpiar su imagen. Y Menotti, que se hizo muy amigo mío y yo muy amigo de él, lo fui a entrevistar, lo conocí y me dijo, no, la dictadura es muy fuerte, José Ramón, es terrible. Ten cuidado, cuídense mucho. Yo soy opositor a la dictadura y tengo presiones muy fuertes para meter a tal jugador, a tal jugador. Tengo que ganar el campeonato mundial, si no, tengo que huir del país. Dios mío, Lo ¿qué? ganó, O sea, lo ganó bien, le ganó la final a Holanda, que tenía un gran equipo que venía de jugar la naranja mecánica sin Johan Cruyff, que no quiso ir por la dictadura, que era un súper jugador y un súper entrenador. Y bueno, Argentina lo ganó muy bien con Kempes, que después trabajó en ESPN con nosotros, un gran tipo, Mario Alberto Kempes, goleador, Bertoni, Houseman, todos ellos, Pasarela, grandes jugadores, que algunos todavía alcanzaron a venir al Mundial 86 con otro grande, Diego Armando Maradona. 78 fue una experiencia muy... Y fueron conmigo Nacho Treyes, Miguel Marín, que era portero, Toño Carvajal, Carlos Alvear, Raúl Orbañanos, Benito Pardo, Manuel Lapuente, jugadores y técnicos de capacidad. claro. Y fueron al Mundial de Argentina y la pasamos muy bien, difícil. Y después hicimos España. Y yo me di cuenta en España que la gente no veía los partidos. Como no verán ahora muchos. Si a ti te ponen a ver Uzbekistán, Bulgaria, no lo ves. Sí, no lo ves. Si te ponen a ver Brasil, pues a lo mejor dices Brasil. O te ponen a ver Francia, que es un gran equipo. O España, que juega muy bien. O México, pues los ves. Pero 48 equipos es muchísimo. Y encontrarse con Cabo Verde, la gente no sabe ni dónde queda Cabo Verde. Claro, ni qué idioma habla. Ni qué idioma habla, ni que son 500,000 habitantes. Bueno, va a jugar contra España, va a ser muy difícil. La misma Arabia Saudita, que es un país que va creciendo, creciendo, creciendo. Pero no, la gente trabaja. Tú trabajas, no ves la televisión. No. O la ves un ratito, te dicen, o checa, perdió. Ves los partidos que quieres ver. Son muchos partidos. Y además, la entrada a los estadios es muy cara. Hoy en día más que nunca. Más que nunca. Nos compararon con Estados Unidos, es muy difícil. No tenemos la economía de Estados Unidos. Estados Unidos es el real organizador de la Copa del Mundo. Tiene infraestructura, tiene estadios, tiene hotelería, tiene todo. Menos equipo, pero tiene todo. Sí, el equipo Le falta uno que otro ingrediente. Sí, no va a caminar mucho Estados Unidos. Tiene buenos jugadores, la mayoría en Europa. Pero bueno, y ahí me di cuenta que teníamos que crear un resumen para que el público lo viera y sobre todo la familia. Que el padre llegara y le dijera el hijo, papá, ¿no viste hoy meter a este jugador 3 goles maravillosos? Porque el hijo sí lo ve. Papá dice, no tuve tiempo, estaban juntos y juntos. Y vamos a sentarnos a ver y creamos los protagonistas. Que fue un programa que pegó muchísimo en 86 con gente muy buena, muy importante, que nos ayudó mucho. Teníamos especialistas, teníamos secciones especiales. Trabajaba con nosotros Oscar Gadena, que era de Ciudadano Infraganti, que hacía el color, y le decías, entrevista, y entrevistaba 50 personas por día. Y así fuimos caminando y pegó muchísimo el programa. Y una noche estábamos al aire y el productor ya cuando termina el programa dice, señor, le habla un señor que se llama Jorge Valdán. Dije, Jorge Valdán, se juega en la selección nacional de Argentina. Ah, no sabía, bueno. A veces los productores no saben ni quién juega, pero bueno, perdón. Y subo y le digo, ¿cómo estás, Jorge? José Ramón, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No nos conocemos, pero te vemos todos los días en el programa. Y Diego Armando Maradona, que está aquí a mi lado, está triste. Le digo, ¿por qué? Porque cree que el público mexicano no quiere que gane Argentina.
Dije, me extraña porque Argentina está jugando muy bien. Me lo pasó, no le entendí nada a Diego, como que estaba llorando. Y me dijo, mira, José Ramón, mañana vamos a enfrentar a Inglaterra. Inglaterra, claro. Y acabamos de pasar la guerra de las Malvinas. Murieron 20.000 jóvenes de 20, 22 años porque Galtieri, un general, los había metido en la guerra contra un país poderosísimo como era Inglaterra, en mar y en tierra. Y más apoyada por Estados Unidos, con los famosos satélites asesinos que decían, ¿dónde está el barco más importante de Argentina? Ahí. Caía. Caía. Entonces ganaban de todas. Y me dijo, ¿cree que la gente no quiere a Diego? Y Diego está jugando muy bien. Sí, mañana prepararemos un programa especial para él. Y nos juntamos con Telefe, con Canal 13 de Buenos Aires, sacamos material de cuando Diego era chico y preparamos un programa dirigido, no todo a Diego Armando Maradona, pero sí al fútbol argentino, más todo lo que había. Y además, yo fui a narrar el partido de Argentina-Inglaterra en el Estadio Azteca con el gol de Dios. La mano de Dios. La famosísima mano de Dios. Un portero de 1,90, Diego era bajito, salta y le gana la pelota con la mano, y el árbitro, que era africano, de Egipto, dice, gol. Y Maradona jala y se abraza con todos, y ya no hay motivo, no había VAR, no había gol. Después hace un gol, el gol de los mundiales, toma la pelota a medio campo y va 1, 2, 3, 4, 5, 6 argentinos, ingleses, la tira y la mete, golazo. El partido era a las 12 del día, era terrible para los ingleses. Me acuerdo que me encontré hace poco a Gary Lineker, gran jugador inglés, que metió el único gol de Inglaterra ese día, el 2-1, y me dijo, es el gol menos olvidado del mundo, el más olvidado del mundo. Porque todo lo que vino después... Porque Maradona hizo 2 golazos. Claro. Pero metí el gol, dice, en el partido contra Argentina. Ganó Argentina, hicimos un programa dedicado a Diego y Argentina, y esa misma noche me llama otra vez Jorge y me dice, te paso a Diego. Diego lloraba por el teléfono, no le entendí nada otra vez. Y dije, pasa a Valdano. Me pasó a Valdano. Y le dije, Valdano, ahora ayúdame tú. Yo quiero entrevistar a Diego. Lo tenían casi secuestrado en Coapa, en los campos de la América. Yo no podía entrar al campo de la América, era imposible. Sí, claro. Yo soy netamente antiamericanista. Entonces, si entro, me cortan la cabeza. Dije, no puedo ir. ¿Cómo no puedo ir? A ver, te vamos a explicar. Ve por la puerta de atrás, hay una puertita chica y es la cocina. Tocas 3 veces y entras. Yo te hablo. De polizón entraste a Sí, Coapa. sí, de polizón. Y me abrió Jorge Valdano. Me dijo, en un momento baja Diego en un cuartito pequeño. Y la cocina estaba al fondo. Bajó Diego, me dio una entrevista de 5 minutos nomás. Estaba muy nervioso, muy contento por los goles que había hecho. Y le dije, ahora te va a apoyar México, ya verás. Y Argentina va a ser campeón del mundo, yo así lo veo. Oh, Dios te oiga, ya sabes cómo son los argentinos. Y fue campeón del mundo. ¿Por qué? Porque jugaba muy bien y tenía un hombre maravilloso que era Diego. Claro, y recuerdo bien que esa selección de Argentina no era tan buena. Sí. Más bien era este efecto donde Maradona jalaba al equipo, ¿no? Sí. Lo metía un poco en onda. ¿Cuántas selecciones crees que hay así hoy en día? Que es un jugador estrella y que todo el equipo trabaja en función del jugador. Argentina, con Messi. Se les volvió a dar sí. Portugal, con Cristiano. Son jugadores que han pasado una época maravillosa. Holanda de Johan Cruyff, aunque era un fútbol total, que lo inventaron los holandeses con Rinus Michels, que era el técnico, y Stephen Cox, un rumano que trabajaron muy bien. Causó un impacto maravilloso en el 74. Como no tenían posición fija. Cruyff podía ser defensa, mediocampista y delantero. Se movían, me volvieron locos a todo el mundo. Perdió con Alemania porque no tenían portero los holandeses. Y Gerd Müller, que era un goleador, les hizo 2 goles. Yo fui al Mundial, a los últimos 4 partidos. Yo me pagué el boleto, era muy joven. Yo dije, no puedo dejar de ver a la Naranja Mecánica, juego maravilloso. Claro. Hay que verlo en la cancha. En la tele no te daba todo. En la cancha se desplegaban perfecto, maravilloso. Tenía jugadores como Johan Neskens, Rosenbrink, Johnny Rep, muy buenos jugadores todos ellos. Y jugaban muy bonito. Perdían por Alemania en la final. Alemania tenía Beckenbauer, tenía Müller, tenía un gran equipo, estaba en casa. Y el portero holandés se comió los 2 goles. Pero bueno,
crearon un fútbol diferente, moderno, de movimientos, muy maravilloso. Y hoy Argentina tiene a Messi, ya lo demostró en Qatar. Messi es el hombre clave. Portugal tiene a Cristiano. Cristiano es un gran jugador de fútbol, goleador por excelencia, diferente a Messi. En fin, hoy España, por ejemplo, tiene a Lamine Yamal. Lamine Yamal es un jugador joven, 18 años, muy inteligente, muy hábil, de origen marroquí, nacido en España, en Mataró, cerca de Barcelona. Un poco despistado por el padre, pero es producto de la Masía que mete a jugadores como Pedri, como Gavi, grandes jugadores en el Barça, y son la base de la selección. Francia tiene un super equipo, no tiene un equipo, tiene 2 equipos de altísimo nivel. Para mí es de los favoritos. Yo veo la final entre Francia y España. Y por ahí cerca, yo creo que va a andar merodeando Portugal y Brasil. Más que Argentina. Más que Argentina. Además, bueno, creo que llegan estos equipos con estas figuras en la última etapa también, ¿no? De su carrera profesional. 41 años promedio. Sí, ya van Cristiano va de salida, Messi va de salida, ¿no? Será quizás su último mundial. Sí, y el de Ochoa también. Y de Ochoa, por favor. Sí, Ochoa quiere llegar al 6º y le van a dar un partido. Y Messi tiene 39 años, también le van a dar juego, es un gran jugador. Pocos como él, mejor que Maradona inclusive, fíjate bien. Ahí te voy a interrumpir un poco y te voy a decir, y lo voy a decir para toda nuestra audiencia, desde mi lado de mamá, y ya saben que aquí el lado de mamá no se queda afuera. Desde mi lado de mamá, yo siempre veo que cuando tú quieres que tu hijo mire a esta estrella, a esta persona que se vuelve el motivador, ¿no? Una de las diferencias que yo noto grandes entre Messi y Maradona es el tema de las adicciones, ¿no? Y de las cosas. ¿El tema de qué? De las adicciones, ¿no? Sí. Este gran reto que tuvo Maradona en su vida, ¿no? De cosas donde un deportista alto de rendimiento que se vuelve el ídolo de infancias completas, ¿no? Sí, pues tratas de buscar que sea una persona íntegra en el contexto completo, no solamente dentro de la cancha, no solamente dentro del deporte, sino que su vida entera se vuelve un referente para tus hijos. ¿Tú cómo ves en esa distinción entre Maradona y Messi? ¿Qué hubiera sido de Maradona si no le hubiera ganado esta terrible adicción? Hubiera sido un mucho mejor jugador Maradona cuando viaja a Europa a jugar con el Barcelona. Barcelona es una ciudad impresionante. Ahí adquiere el problema de las adicciones. Después se va a Nápoles, tierra de capos. Sí. Y continúa. Y juega muy bien. Nosotros íbamos al Nápoles, transmitíamos los partidos del Nápoles todos los días a las 9 de la mañana, los domingos. Y jugaba Maradona en el Nápoles, un equipo chico del sur de Italia, el norte, Milán, Turín. No quería, no lo soportaba. Venía el Mundial de 90 que se iba a jugar justamente en Italia. Y a Maradona tenía una lucha con Avalanche, el presidente de la FIFA. Y finalmente pierde Argentina la final con Alemania, con un penalti que marca Codesal, un árbitro uruguayo radicado en México. Penalti muy polémico. Maradona se enoja, tenía mucha fuerza Maradona, y pelea con la FIFA. Entonces la FIFA se venga de Maradona en el 94, cuando él se prepara muy bien para jugar el Mundial de Estados Unidos. Pero empezó a jugar bien. Y en el partido contra Nigeria aparece una enfermera en el campo y se lleva a Maradona de la mano. Y todos nos dimos cuenta que iba al dopaje. Iba al antidoping. Estábamos en el centro de televisión, era en Dallas, en la ciudad de Dallas. Iba a llegar ahí Argentina para enfrentar un partido, me parece contra Bulgaria. Y cuando vamos al estadio del Cotton Bowl a entrevistar a Maradona, pues Maradona estaba como aislado. El presidente del AFA se acerca a nosotros, de la Asociación Argentina, y le decimos, se sospecha de un dopaje. Dice, no, son unas gotas en los ojos. ¿De quién? No, de un jugador. Esa noche se armó un escándalo terrible. Sí, claro. Un cóctel impresionante no de Maradona. No las gotas. No, las gotas. Y la FIFA dice, aquí lo mataron.
Fue terrible, fue un momento muy difícil. Era imposible entrevistar a Maradona. El hotel estaba lleno. Maradona creo que lloraba todos los días. Finalmente lo marcan hacia Argentina para sacarlo del Mundial. Y fue triste. Así acabó la carrera de Diego, que era un muy buen jugador, un gran futbolista, zurdo, inteligente, pero había venido de un barrio pobre, igual que Messi, humilde, sencillo. Pero Messi sí, muy diferente. Messi se ha cuidado toda su carrera, por eso bajó un mundial a los 39 años. Maradona no se sabe ni cómo murió, murió a los 60 años. Hay una engalatoria en Argentina que lo mataron los médicos, que lo dejaron morir. En fin, fue terrible. Entrevistamos a su hijo, un hijo que no era del matrimonio, que se decía: yo soy hijo de Diego Armando Maradona en Italia. Y Maradona finalmente lo reconoció, se abrazó con él, entrevistamos al hijo, se sentía triste, porque Maradona, él tenía 18, 19 años, y Maradona no lo había visto. Claro. De su vida en el Nápoles. Y bueno, Diego tuvo una vida maravillosa de futbolista y penosa como después su carrera. Sí, cómo terminó, ¿no? Como terminó, muy mal. Claro, y yo creo que son de las cosas que justo en la antesala platicábamos, de que creo que una de las grandes enseñanzas que tratamos de darle a nuestros hijos, y sobre todo a aquellos que se quieren dedicar a deportes de alto rendimiento, es que siempre busquen estudiar una carrera profesional, sí, a la par de poder desarrollar justo el tema del deporte, porque el deporte, para bien o para mal, es una carrera de un corto plazo, sí, y que te tiene que permitir además administrar a futuro, si tuviste un buen sueldo, si lograste hacer inversiones estratégicas, pues también para poder hacer eso necesitas normalmente educación. No lo hacen. No lo hacen, o sea, se lo despilfarran y vemos estas experiencias. Necesitan asesores, así como tú. Necesitan un buen asesor que les diga: invierta acá, invierta acá, invierta acá, y gasta en esto. Correcto. El futbolista, cuando gana millones, lo gasta. Se va. Se compra un Lamborghini, sí, y chinga su vida. Exacto, sí, y al final del día no se compran esos cosas, son muy bajitos para la Ciudad de México, aquí no funciona. No, aquí te lo rayan en 2 días, o te lo roban. O te lo roban. Oye, hablemos del protagonista y por supuesto que más allá de cualquier cosa, por favor, léanlo, se los recomiendo muchísimo. Es una gozada este libro, es una autobiografía, pero además de ser una autobiografía, les tengo que decir, cuenta anécdotas, cuenta momentos difíciles, y yo creo que una de las cosas más maravillosas que tenemos los seres humanos es la autocrítica, y el poder plasmar en un libro las cosas buenas que hiciste, los momentos difíciles que tuviste y sobre todo tus errores. Se necesita mucho para hacerlo. No lo dejen de leer, por favor. El protagonista, José Ramón, cuéntame. Sí. Lo escribiste. Sí. Lo gozaste. Sí. ¿Qué pasa con el protagonista en el corazón de José Ramón? Pues es parte de mi vida. Te voy a contar algo que me pasó. Cuando yo me casé y me dediqué a la televisión, es muy esclava. Uh-huh. Y los egos matan a todo el mundo, incluyéndome a mí también. Yo entré en un canal pequeño, el Canal 13, en los estudios de Mina, en la calle de Mina. Teníamos el King Kong al lado, una cantina al frente, una pulquería al lado. Al fondo estaba el Teatro Blanquita, peligrosísimo. No. Una oferta. Cómico, mágico, musical. Salíamos a las 12, 11 de la noche, temblábamos. Los camarógrafos, que eran terribles, en un estudio hicieron un hoyito y cobraban 20 pesos para ir a ver las bailarinas del King Kong. Allá había cola para ir a ver las bailarinas del King Kong. ¿En el hoyito? En el hoyito, hasta que lo descubrieron y taparon el hoyito y el hoyote y todo. Y por poco corren a los camarógrafos. Pero, mira, cuando yo estaba en Haití, nació mi primer hijo. José Ramón. Lo conocí un mes después. Wow. Cuando estaba yo en Argentina, nació Juan Pablo, mi hijo, segundo. Yo estaba narrando Alemania contra México. 6-0 y me avisaron, ya nació tu hijo. Bueno, mi hija nació cuando estaban los Juegos Panamericanos. Tiene 5 hijos, 5 nietos, sin hilera. Y la alcancé a ver cuando yo había nacido. Llegué tarde al hospital. Wow. Mi hija Lorea nació cuando estaba en Alemania, en el Mundial de Alemania.
es duro para ellos y duro para mí. Claro. La mujer resiente eso, la esposa, Mucho. muchísimo, el no estar a su lado en ese momento. Y son momentos difíciles, pero son sacrificios que tienes que hacer por la carrera, que te involucra en una lucha constante para que todas las cosas salgan bien. Yo era muy perfeccionista, sigo siendo muy perfeccionista. Y en 2002, estando en Corea-Japón, dije, ya no voy a narrar un partido de fútbol. La final se la voy a dar a Cristian Martinoli y a Luis García. Y los mandé. Un comentarista como Roberto Gómez Junco, que es un sabio del fútbol, se molestó conmigo porque él pensaba que iba a la final. Yo lo mandé a la semifinal a Japón. Y estos fueron a Japón y lo hicieron muy bien con Emilio Fernando Alonso, que había tenido un derrame cerebral muy fuerte. Y lo llevábamos en silla de ruedas. Afortunadamente, en Corea y en Japón había rampas, pues es un país de primer mundo. En Corea no. Y sufría, el hermano lo llevaba en una silla de ruedas. Narró el primer tiempo, Cristian narró el segundo y Luis era el analista. Y lo hicieron muy bien. Yo me quedé en el estudio con Menotti, con Valdano, con el Tato Noriega, porque no lo llevó Javier Aguirre a la selección. Y lo olvidado. Entonces yo lo llevé con Azteca. Pero fue difícil porque jugaba en Morelia. Tuve que pagar el viaje a la esposa, a los hijos, a la suegra. A la suegra también. A la suegra también me dijo, es quien cuida a los hijos. Bueno, dije, vamos todos. Conseguirle un hotel porque ya los hoteles estaban acabados. Entonces tenías que pelear con todo eso y salir al aire. Ya protagonistas en Corea, justamente cuando los Juegos Olímpicos, habíamos añadido a Andrés Bustamante. Un grande. Un actor maravilloso, no un cómico, un comediante, con un talento impresionante. Yo lo conocí, daba clases en la Universidad del Agua, de teoría de la televisión, y me di cuenta que era un fenómeno. Un día lo pasé a imitar a los maestros, bueno, aquello fue histórico. Llegó el rector, dijo, ¿qué pasa aquí? Era un padre español, le dije, siéntese padre, no pasa nada. Lo van a imitar, y lo imitó al padre. Entonces el padre se moría de risa y se salió. Y ahí lo fui cazando, hasta que fui al barrio de Tepito, le compré máscaras, bigotes, de todo había. Le puse una maleta y dije, nos vamos a Corea. No, yo no voy. ¿Cuántos periodistas van? Van miles de periodistas, van 5,000 mujeres y 5,000 hombres, de atletas. Oh, qué locura, ¿qué voy a hacer? Lo que quieras. Lo subí al avión, se quería bajar del avión. Fue a Corea, causó un impacto impresionante. Sí, claro, el doctor Chunga. El doctor Chunga, que imitaba a los coreanos, y su clásico, estábamos transmitiendo la prueba de marcha de México, que era favorito. En primer lugar iba Ernesto Canto. Y de repente, lo típico. En primer lugar, faltaban 2 kilómetros para la meta, tarjeta roja. Fuera. Entonces llega Chunga en la noche y dice, ustedes los mexicanos deben ser más inteligentes. ¿Cómo? Fíjese bien, sacó un tenis, ya medio viejo, lo desdobló y dijo, fíjese bien, cuando se acerque el juez, jala el estilito y sale un billete de $100. Entonces el juez dice, sígale. Esa era Chunga, contaba unas cosas maravillosas, preparaba muy bien sus personajes, tenía una productora latina aquí en México todavía, y ahí preparaba Horacio Cascarín, Pepino Moretoni, el Wiri Wiri, el Hooligan, que era terrible. Sí. Ahí empezó con la historia del Hooligan, que era una telenovela. Y la pasábamos muy bien. Cuando él llegaba, después de hablar con Menotti, que era un maestro, con Paldano, que era otro maestro, con todos los de fútbol, con Butragueño, llegaba el Wiri Wiri y yo bajaba la tensión. Se relajaba me relajaba y yo me reía a carcajada. La gente decía, ¿cómo puede José Ramón, qué serio, reírse de Andrés Bustamante? Oye, y también sé que él no te decía qué iba a hacer, ¿cierto? No, o sea, tú llegabas al programa, te sentabas y lo que saliera. Sí, yo le daba una oficina. Él llegaba con sus baúles, sí los veía yo, bigotes acá, lentes, pelucas. Pelucas, todo lo tenía perfectamente arreglado. Se compró un sleeping porque los horarios eran terribles. Se dormía un rato, era el único, cerraba. Tenía un
asistente era Luis Urquiza, un productor de cine muy bueno. Y entre ellos hacían todo. En Corea me llevaban todo lo que comen los coreanos al estudio. Y yo decía, Dios mío. Me llevó un día un caldo de perro, comen perro de granja, por cierto, están colgados ahí. Yo le dije, no, si tiene carne, no, el caldo me lo puedo tomar, pero no. Pero la carnita ahí La carnita me da, porque piensas que es un perro del viaducto, un perro claro, de el de tu casa, ¿no? Sí, un lomito de esos maravillosos. Ay, no. sí, no. Y así era era un gran... Y después, en 90, llegó Víctor Trujillo con Ausencio, que era claro. otro el de tipo los corridos. de los corridos, sí, Claro. el charro amarillo, que él cantaba y yo terminaba, y era siempre un albur. Bueno, muy brillante también, grosso, tipo inteligente, pero había que cuidarlo más porque se cargaba A lo albur, rojo. y después inventó la beba Galván, que tomaba la mano, madre me decía que en paz descanse. José Ramón, está muy fea la señora. No pongas esas cosas en tu programa, hijo, por favor. No te toque la mano. Hable, pero que no te toque la mano. Bueno, pobrecito. Mi reina. Y Bronzo fue un gran elemento. Ahora estuvieron en la presentación del libro Andrés y Broso. Hicieron maravillas ahí en la presentación. Son dos genios. Y cambiamos el estilo de hacer los resúmenes deportivos. Claro, yo creo que al final del día siempre ha sido un visionario, ¿no? Siempre ha sido un visionario de cómo enfrentar retos, ¿no? Y lo hablas muy bien en el libro, desde cómo abordar la falta de presupuesto cuando llegas a Montreal, desde cómo darle la vuelta a que este resumen deportivo fuera algo que se volviera un momento de unión familiar, ¿no? Porque no nada más hablabas del deporte, también traías el tema cómico, o sea, se volvía un espacio donde la familia... Pues yo recuerdo sentarme con mi papá a ver los protagonistas toda mi vida. Y te reías. Y me reía, sí, me reía muchísimo, ¿no? Pero en esta parte de balance, yo creo que sin lugar a dudas has sido uno de los grandes maestros de los comentaristas de hoy en día, ¿no? O sea, fuiste el formador de los comentaristas de hoy en día. ¿Cómo se llega ahí? Mira, mi carrera la pagué dando clases en preparatorias. Aprendí a ser profesor, maestro. Y daba clases en diferentes preparatorias. Cuando terminé en la Universidad de Puebla, di clases en la Universidad de Puebla. Ya el tiempo no me alcanzó porque me metí a ser comentarista. Pero además me tocó ser jefe. Y cuando eres jefe, te vuelves complicado o difícil porque todos los comentaristas que llegan y tienen 10 días de haber llegado, dicen, yo quiero estar a cuadro. Yo quiero salir en protagonistas. Pero decía, no puedes salir. Si tú sabes más que Menotti, que Valdano, yo te meto. Y algunos decían, sí, yo sé más que ellos. Le hacían una prueba y reprobaban. Claro. Decía, ¿cómo que sabías más? Es que me puse nervioso. No, puras mentiras. Pero bueno, era poco a poco, le dije, poco a poco. Muchos se quedaron en el camino, otros cuajaron y fueron triunfando. Y hoy están en diferentes sitios. Y además, yo puse una escuela donde tenemos solamente licenciaturas y maestrías. Y es muy curioso que de repente las licenciaturas lleguen abogados, ingenieros, arquitectos, que ya tienen una carrera y quieren estudiar otra carrera, que es el periodismo. Porque piensan que el periodismo te va a hacer millonario. No te va a hacer millonario. Pero bueno, quieren otra carrera y está bien. Y las maestrías también llegan abogados, llegan ingenieros, llega de todo, contadores, jóvenes, y se preparan muy bien. Y después son becarios, van a Televisa, a ESPN, a Fox, a diferentes cadenas a trabajar como becarios. Nosotros conseguimos que entren a esos lugares y desarrollan el papel del trabajo. No es lo mismo estudiar que trabajar. Y estudiar y trabajar juntos te hace importante y aprendes muchísimo. Te hace un todólogo, porque además tienes que optimizar tiempos, ¿no? Yo siempre les digo que tengo estudiantes que trabajan, no trabajadores que estudian, entonces lograr entender esa dinámica se vuelve complicada. Y aprovecho toda esta experiencia que tienes y a raíz que comentas de este tipo de personas que de repente llegan, ¿no? Ya de una profesión a querer serlo. ¿Cómo abordamos hoy, José Ramón, el tema de la inmediatez en los jóvenes?
porque creo que acabas de tocar un tema central que hace una diferencia, ¿no? Yo lo llevo a un lado quizás desde mi experiencia, ¿no? Como abogada, cuando era pasante, yo tengo muy claro uno de mis primeros jefes, que donde quiera que esté le mando un saludo a Luis Antonio Lomelín, que la primera vez que me mandó un juzgado en materia fiscal, me dijo, necesito que me traigas este acuerdo. En los tribunales fiscales en Naucalpan, en el Estado de México, si no tienes cédula profesional, no te prestan el expediente. Y yo era pasante. Entonces me dijo, no me importa cómo le hagas, me lo traes. Entonces yo le tuve que llevar un refresco, o sea, ¿sabes? Tuve que mover cielo, mar y tierra porque decía, voy a regresar y me van a correr. Lo que él me enseñó en aquella ocasión es qué tengo que hacer para hacer, porque las cosas no se dan de manera inmediata. Y creo que hoy en día lidiamos con nuestras juventudes donde todo lo queremos en satisfacción inmediata. Sí. Es muy complicado y es difícil de explicárselo. Los maestros se encargan de hacerlo y ellos se dan cuenta que el periodismo es muy diferente a la carrera que estudiaron. Claro. Muy diferente. Yo tuve una maestría en la UNAM también, por eso quiero tanto a la Universidad de México y a los Pumas. Pero cuando te das cuenta que a veces tus estudios te sirven para algo, pero la práctica es muy diferente, porque dicen, bueno, ¿cómo toma la carrera de periodista, de comentarista, si no estudiaste comunicaciones? Bueno, se dio por azar y se dio porque yo tenía interés en eso. Cuando yo estaba en Puebla y era más joven, un día fui al Canal 3 local, que era de Televisión Independiente de México, y le digo al director, estaban pasando partido internacional Italia contra España, y según el narrador iba ganando Italia 1-0 y era al revés, había confundido los uniformes, y le digo al director, ¿cómo? Sí, ¿quién va ganando España 1-0? Métete, no. Me metió. Por supuesto, el narrador renunció cuando terminó el partido. Yo le dije, va ganando España 1-0 porque, mira, el uniforme se parece, pero el gol lo marcó tal. Fue una anécdota curiosa. En Canal 3 hacíamos de todo, noticieros, barríamos, vendíamos, narrábamos, de todo. Y fue una formación que poco a poco te va gustando. Después tienes maestros muy buenos, líderes. Yo tuve, bueno, a Menotti, a Valdano, a varios que eran auténticos sabios del fútbol. Entonces aprendes. Cuando yo narré un partido de fútbol en Washington, México contra Noruega en el Mundial del 94, a mi lado estaba Pelé y Menotti. Wow. No es cualquier cosa. No. Pelé fue un legendario jugador, quizá el mejor del mundo. Yo tuve una gran amistad con él, con Pelé, lo entrevisté muchísimas veces, era un gran amigo, y cuando se sienta junto a uno, Pelé, y al lado está Menotti, y Pelé le dice a Menotti, flaco, porque jugaron juntos, flaco, ¿cómo juega México? Menotti le hace un cartón y dice, así juega México. Perfecto. Pelé no sabía nada de México, pero como gran jugador lo entendió rápidamente. El problema era que todo el público mexicano se volteó hacia Pelé, que era un ídolo, y le metía la bandera por acá, el autógrafo por acá, Pelé. Tuvimos que meter policía para que se contuvieran. Pierde México contra Noruega y Pelé se va, dice, qué pena, yo pensé que México jugaba mejor. Una disculpita. Una disculpita. Dije, pues un paisano tuyo, Sague, falló un gol a boca de jarro, pero bueno, son cosas. Pero esos son los maestros que te enseñan, los que tienes que aprender en el momento que están ahí, tú absorbes lo que dicen ellos y lo vas aprendiendo y lo vas traduciendo a las nuevas generaciones. Claro. Es una anécdota muy curiosa, tener a Pelé y Menotti de comentaristas, de analistas al lado tuyo, es impresionante. No, claro, yo creo que es una de las pocas personas tienen esta capacidad. Oye, voy a hacer... ¿Lo crees? Está en el libro. Está en el libro, léanlo, de verdad, léanlo. El protagonista. Y la foto está ahí con... Oye, quiero preguntarte de algo que no puedo dejar de preguntar, porque al final del día te comentaba, estoy haciendo una maestría en anticorrupción y es una pregunta obligada para mí hacia ti. Y mira que hay corrupción en este país y en muchos países del mundo. Aquel trágico Italia 90, donde México no asiste, el tema de los cachirules. Pues para variar tuve que ver en el tema de los cachirules. Exacto, o sea, sabemos que estuvo la nota, pero la pregunta que te quiero hacer es, todos deberíamos de tener en las manos
que lo correcto prevalece a lo que se vende. Sí. ¿No? Porque creo que el caso de los cachirules estabas tú denunciando algo que no era correcto. Una trampa. Una trampa que se estaba haciendo, ¿no? Y el peso de esa trampa sobre todo lo que vino después para José Ramón. ¿Valió la pena? Sí, lógico, fue un estudio periodístico muy importante. Un día llega un chico y me dice, Toño Moreno, aquí está el almanaque de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay jugadores que nosotros pensamos, me dice, que no tienen la edad que aparece aquí. Habían ganado en Guatemala su calificación al Mundial Juvenil. Bueno, hicimos la investigación por partes, sacamos actas, fue complicado, fue difícil, las comparamos. Había jugadores que decían tenían 22 años y no, en el acta andaban en los 25, 26, 27 años, hasta 28 años. Y México había dicho que en los juveniles, los africanos eran mayores de edad, que ya hasta bigote tenían y todo. Y resulta que México fue el tramposo. La federación, en lugar de tomar el caso con inteligencia, de dialogar, de ver las pruebas, no. Y con un país que reclamara, Guatemala reclamó, y la FIFA intervino. Castigó a la selección juvenil y a sus directivos, los expulsó. Pero México había sido sede del 86 y estaba con la amistad de Avalanche, que era un tipo difícil. Rafael del Castillo, que en paz descanse, presidente de la federación, fue a Zúrich, discutió con Avalanche y con Cañedo, que era el brazo derecho de Avalanche y el hombre inteligente, y terminaron chocando. Entonces Avalanche dictaminó que quedaba fuera la selección mayor y toda la Federación Mexicana. Wow. Entonces, bueno, Hugo Sánchez declaró en esa época que estaba en su mejor momento y que podía haber sido campeón del mundo. Mentira. Hermosillo declaró que estaba en su mejor momento y que podía haber sido campeón del mundo. Mentira. Mentira. Mientras estaba Maradona en el Mundial del 90, no existía. Y Roberto Baggio y otro tipo de jugadores, no existían ellos. Eran buenos jugadores, pero México no podía ser campeón del mundo. Pero hicieron, Televisa se enojó mucho, nos quitaron los derechos. Yo me peleé con el director de Imevisión, ya era Imevisión, que era un político, porque permitió que en el pasillo de Azteca se pusiera un camión de Televisa. Yo le dije, mira, si ese camión le ponchan las llantas, le rompen los vidrios, lo rayan, le rompen el aparato que trae ahí, le va a echar la culpa a mí. Sácalo. Tardó en sacarlo un día, pero lo sacó, lo puso en el estacionamiento. Y, lógicamente, yo fui castigado, me vetaron. Aunque Cañedo me dijo, no, tu acreditación está allá. Yo no quise ir. Y como Albert, que era el compañero en ese momento, siempre estaba vetado. Porque era muy duro. Lo habían vetado en el 86, lo vetaron en el 90. Era duro, duro, duro. Porque él había formado un sindicato. Ya lo habían admitido y se lo quitaron. Un sindicato de futbolistas que era bueno para los futbolistas. No le permitieron tener un sindicato porque el control de los directivos es sobre el futbolista. Ellos tienen el control absoluto y actualmente lo tienen, lo siguen teniendo. Por eso se ha estancado el fútbol mexicano. No crece, a diferencia de otros fútboles. No hay descenso, no hay ascenso. Muy complicado. Hay 5 equipos fuertes, gastan mucho dinero, otros que están terriblemente fastidiados. Y así se maneja el fútbol de México. Fíjate que es un claro ejemplo de lo que México no ha logrado superar o no ha logrado hacer bien, ¿no? Y creo que por ahí el partido que en México 86 se los deciden llevárselos a Monterrey a jugar, Sí, ¿no? terrible. Tratando de jugar, o sea, me preocupa, te voy a decir, porque tuve la oportunidad de ir a la inauguración del estadio Banorte, Estado Ciudad de México, para el Mundial 2026. Y pareciera que no creemos o no estructuramos a nuestros jugadores haciéndolos ver de lo que son capaces. Entonces, todo el juego que México plantea es: voy a jugar a favor con la altura de la Ciudad de México, voy a tratar de cansar físicamente al contrincante, lejos de centrarnos y decir, a ver, voy a llevar a estos deportistas a este nivel, ¿no? Hoy en día que la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? Hay clínicas en la Ciudad de México donde a los deportistas de alto rendimiento les perfeccionan la pisada, los brazos, les bajan 2, 3, 5 segundos. O sea, creo que hay tanto por hacer, pero pareciera que no nos interesa.
Sí, el fútbol se maneja como una empresa privada. La CONADE, o sea, la Comisión Nacional del Deporte, interviene en los deportistas olímpicos. Somos una potencia en clavados, por ejemplo. Le peleamos a China, que es la potencia mundial, codo a codo. En marcha éramos potencia, nos copiaron en la escuela y hemos bajado. En ciclismo tenemos a Del Toro, que es un garbanzo de la libra en un deporte tan difícil como el ciclismo y ha ganado etapas y pruebas muy importantes. Ojalá se desarrolle y gane alguna vuelta como el Giro, como la Vuelta a España, como la Vuelta a Francia, el Tour famoso. Tenemos buenas arqueras, pero son deportes elitistas. 100%. No tenemos un deporte masivo. El fútbol, el básquetbol, voleibol, que reúnen grupos. El deporte mexicano, cuando es de grupo, se fractura, Se estanca. se estanca. Individualmente hay muy buenos deportistas. Yo me acuerdo de Raúl González, de Julio César Chávez, que lo llevé a los Juegos Olímpicos de Atenas. Fue un problema terrible porque le gritaba al referee: pégale abajo, pégale abajo. Está prohibido pegarle abajo. No importa, pégale abajo, chíngalo. No, Por favor, no. Bueno, llegó un policía y le dijo: lo tenemos que sacar. No, déjelo. Julio atravesaba un momento muy difícil. Me acuerdo cuando le dije: ya terminaste, Julio, vete a París y de ahí a México. Préstame 300 euros. Le presté 300 euros. Y porque siempre estaba buscando una sandía y nunca la encontraba. Encontró una calabaza y pensó que era una sandía. Cuando la abrió dijo: Dios mío, no había sandías en Grecia. Eran los momentos de llevar gente importante del deporte para que comentara y enseñara al público. Era difícil. También me acuerdo en Atenas, una ciudad maravillosa. Entonces se hicieron los primeros juegos de la época moderna. Que Andrés, un día lo vi desde lejos y llegó vestido del presidente de la República, de Vicente Fox. Hizo un gran trabajo. Otro día llegó vestido de López Obrador. Y López Obrador como que se atoraba, se quedaba. Entonces yo tenía que darle una palmada para que siguiera. Y bueno, no me diga eso porque se quedaba así. ¡Pum! Y seguía. Eran momentos maravillosos. Y Atenas fueron los Juegos Olímpicos fantásticos. Fantásticos. Recuerdo que en Barcelona, que fueron los primeros Juegos de la época moderna, que hicieron una inauguración espectacular, maravillosa. O sea, voltearon Barcelona hacia el mar. Barcelona es una ciudad muy bella. Y los Juegos fueron realmente Montjuic impresionantes. Y la inauguración fue maravillosa. Escuchar a Plácido Domingo, carreras a Pavarotti en plenos Juegos Olímpicos, a Montserrat Caballé. Una gran inauguración. La estábamos narrando y el encendido del pebetero lo hace un deportista discapacitado. Lanza una flecha y el efecto prende. Yo no sé cómo Andrés Bustamante y el camarógrafo se metieron abajo de una bandera que tapaba a todos los atletas, la bandera olímpica. Y entrevistaban a algunos de la delegación mexicana. Salen y me dicen: tenemos estas tomas, las veo. Y dije: Dios mío, la flecha pasa, ellos la toman y es un efecto lo que pasa. La flecha se sigue. Dije: ¿y esto lo podemos pasar o no lo podemos pasar? Sí. Bueno, llega Andrés como Punchito y pasamos la escena. Le digo: pues ve la flecha, José Ramón me decía, en su estilo de hablar. Pues sí, era un efecto óptico. ¿Y dónde quedó la flecha? Aquí, me dijo. Ay, sí, la traían en el teléfono, sí, claro. No es posible, Ponchito, lo que haces. ¿Cómo te metiste? No sé, los mozos de escuadra ni se enteraron, pero me metí. Al día siguiente teníamos al Comité Olímpico, al Comité Organizador, al encargado de la televisión encima de nosotros. Claro. Para variar, Televisa nos había acusado. Para variar. Nosotros éramos muy amigos del que dirigía la televisión, era un español, un andaluz brillantísimo. Nos conocía, nos ayudó. El Comité Olímpico era muy bravo y el Comité Organizador más. No la saquen, nunca más la saquen esta escena. Los cassettes, primer aviso, el siguiente se van. Correcto. Nos quedamos con el cassette original.
ya no lo volvimos a tomar, Claro. no lo volvimos a sacar. La pasamos difícil, dije, Ponchito, hay que tener cuidado. Tu flecha que traías ahí clavada, se enojaron. Fue una anécdota terrible también. No, claro, y al final del día te hace ver que este tema de corrupción no es un tema exclusivo de México. Hay países donde, digo, tristemente, México hoy tiene muy democratizada la corrupción, ¿no? Tenemos un esfuerzo importante de frente para poder bloquear desde el tema de educación, de cómo educamos a nuestros niños. Y por eso hace rato te decía, oye, yo quiero que mi hija siga a un deportista, pues que tiene estas características, ¿no? Más que estas que prevalecen, para tratar de poder ayudar a la juventud y tratar de educar a nuestros niños a ser íntegros, ¿no? Íntegros entendido como Sí. que siempre hagan lo correcto, incluso cuando nadie los ve, y eso se vuelve, pues, súper importante. Ahora vamos a hablar del tema económico. El tema económico. ¿El mundial me chinga o no me chinga? Te chinga. Te chinga definitivamente. Te chinga tu dinero. ¿Verdad? Al final del día, hoy en día, creo que se habla mucho y nuestra audiencia debe de escuchar por todos lados. Viene el mundial y vienen los turistas y la derrama económica. Pero la derrama económica, ¿de verdad nos llega? No. Primero nos tocó un reintegro del mundial, la verdad. Sí. Hubo que remozar el Estadio Azteca. Emilio Azcárraga tuvo que meterle una gran cantidad de dinero. El Estadio Azteca era viejo, se había hecho viejo. Lo construyeron, el arquitecto Ramírez Vázquez lo construyó entre 62 y 66. Sí. Un gran estadio, pero se fue haciendo viejo. Y bueno, la FIFA cuando toma un estadio lo toma todo. Todo. Borran anuncios, borran el nombre. Se llama Estadio Ciudad de México, para ellos. Igual pasó con el estadio de Guadalajara, que es nuevo, con el estadio de Monterrey, que es bellísimo. Todo lo quitan. Así juegue Túnez en Monterrey, no importa. Así juegue México en la capital o juegue España, Uruguay en Guadalajara. El problema ahora para el dueño del estadio es que tiene un problema gravísimo, que está con abogados, de los parcoambientes. Son 15,000. 15,000 entre plateas y palcos. ¿Por qué? Porque el padre había vendido los derechos de los palcos a 99 años para todo lo que pasara en el estadio. Lógico, llega un mundial con México, contra Sudáfrica, contra Corea, contra la República Checa, y la gente lo ve como un buen partido. Y si pasa, jugará contra alguien mejor. Entonces, le arreglan sus palcos, pero prohibido meter alimentos, prohibido cedérselo a un tercero. Los alimentos cuestan $15,000. ¿Sí? Pues, ¿quién va a pagar por un hot dog y una hamburguesa y un vaso de refresco $15,000? Claro, fíjate que el otro día hacía la comparación con la Fórmula 1, ¿Tienes ¿no? un palco? Nosotros tenemos un palco en el Azteca y efectivamente, o sea, el amenity de comida, $15,000 de papitas y refresco, pues es que básicamente están trasladando el costo del boleto al amenity, ¿no? Que es una manera de recuperarlo, pero yo el otro día lo platicaba en la comida familiar, ¿no? Y les decía, siempre hablamos de que la Fórmula 1 y más con estos gobiernos tan politizados que tienen a la sociedad mexicana, pues que es de fifís, ¿no? Y la Fórmula 1 es de fifís. Y yo decía, pues Fórmula 1 fifís, vayan a tratar de comprar un boleto para un partido, porque hoy en día creo que el fútbol ya no es accesible para la gente que en realidad ve, goza y vive el fútbol. Sí, el torneo de la Copa del Mundo no es para el pueblo. En 70 y en 86 el pueblo fue a la Copa del Mundo. Los boletos eran accesibles. Yo en el 70 era estudiante, pero fui con mi padre, nos tocó hasta arriba. Pero bueno, era feliz porque estabas ahí. Estaba ahí. Pero ahora comprar un boleto que te cuesta $8, $10,000 o más, no sabemos, para un solo partido, imagínate al pueblo comprando eso. Por eso me desespera, hay un comercial que saca la televisión privada, Televisa, que dice, el Maratón Reyes Guadalupe, o Guadalupe Reyes, y te sacan a los mexicanos prendiendo una tele en la azotea, a otros mexicanos prendiendo una tele en la cantina, comiendo tacos y viendo el mundial. Véalo por ViX. Sí, claro. No va a asistir el mexicano. No va a asistir, no puede pagar esos boletos.
Es el mercado americano que los paga. Está acostumbrado a pagar el Super Bowl, eventos grandes, pero México no se puede pagar. El pueblo está marginado totalmente del mundial. Aunque lo quieran meter y no meter, no. Esos hombredudos que gritaban, la OL, no. La Chiquitibum. La Chiquitibum. Va a ir otro tipo de gente al mundial. Claro. Otro tipo de gente. Que tenía yo entendido que FIFA, por la ubicación HTTP, ¿no? Para tú poder comprar los boletos, solo abrió acceso a 10,000 boletos a México, o sea, gente que estuviera comprando en el país, y el resto se abrió para el resto del mundo, ¿no? Y bueno, traen también un tema de escala económica en Estados Unidos. Recordemos a nuestra audiencia, en Estados Unidos la reventa sí está permitida, a diferencia de México, ¿no? En México la reventa está prohibida, pero en Estados Unidos sí. Entonces tú entras y accesas a las páginas en Estados Unidos y la reventa también se vuelve brutal, ¿no? Están los precios por los cielos. Y hablando de este compartir que tenemos hoy en día, yo creo y siempre les digo que la persona que sacó la bolita para decir, y el siguiente Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, ahorita se ha de reír de nosotros en el contexto geopolítico que vivimos con todo el tratado de TEMEC en revisión y la situación tensa que se vive entre los tres países. Tú ves... desde tu visión, ¿tienes en el horizonte problemas de seguridad para este mundial? Sí, hay riesgos, como siempre, y más en México. Y en Guadalajara y en Monterrey quizá menos, pero en Guadalajara pues acaban de apresar un dirigente del cártel muy famoso, el Mencho, y la ciudad se convirtió en humaredas, quema de camiones, todo eso. Muy difícil. En cualquier momento puede pasar, ojalá no pase nada. El mexicano suele ser pacífico, pero hay otro tipo de mexicanos de los cárteles que no son pacíficos. En la Ciudad de México, el turista no va a venir, porque le dicen, en México es un país maravilloso, una ciudad muy bonita, pero ¿quién juega? México-Sudáfrica, ¿a quién le interesa? México-Arabia, ¿a quién le interesa? México-República Checa, los checos hace muchos años, desde Chile no calificaban, desde el Mundial de Chile. Es un equipo fuerte, pero si dijeras, va a jugar Alemania, Inglaterra, Italia no calificó, Francia, Uruguay, Brasil, Argentina, la gente vendría. Pero por México no vienen. México nunca ha ganado un mundial, siempre queda entre el 12º y el 13º. Se están preparando. El fútbol mexicano se maneja de tal forma que, por ejemplo, la liguilla. Chivas tenía un gran equipo de fútbol. Tenía jugadores maravillosos, jóvenes, una cantera muy buena. Y de repente a Aguirre se le ocurre llamar a 5 jugadores de las Chivas. Automáticamente los marginó de la final. Tenían derecho a la final, habían jugado muy bien, era el que mejor jugaba, pero le quitan 5 jugadores para meterlos a un centro de alto rendimiento, donde tomaron vacaciones, corrieron un ratito, no jugaban, jugaron contra Ghana, que no es un gran equipo, la sub-21 de Ghana. Le ganan 2-0, y mientras las Chivas se quedaron sin la final. Sin la opción ¿no? De lo que pasa y sucede todos los días, que pareciera que por esta gran fiesta para. Fíjate que a mí me preocupa un poco o un mucho el tema de seguridad, sobre todo por el descontento generalizado que hay en el país, ¿no? Sí, Creo que más allá de este momento que se vivió con este cártel en Jalisco, creo que cuando empiezas a ver todo lo que hay en la mesa, en el contexto económico y social que está viviendo México hoy, cuando tienes una inflación contenida, cuando tienes a madres buscadoras que no tienen una respuesta, cuando ves que la gasolina la tenemos agarrada con alfileres porque hay una crisis por una guerra que no le corresponde a México, pero que tenemos el efecto económico. Cuando hay tanta gente enojada y ser un escaparate, ¿no? En este reintegro que nos tocó, sí, a mí me brinca un poco, ¿no? Escuchaba una señora comerciante que estaba muy molesta porque decían que este cerco de 1 kilómetro alrededor del estadio, pues en realidad limitaba el comercio de la gente que vive en Santa Úrsula. Y yo me preguntaba, bueno, también hay que ver que hay un tema de seguridad nacional que FIFA establece, ¿no? Y que no nada más va a ser el Estadio Azteca o Estadio Banorte, Estadio Ciudad de México, sino va a ser Guadalajara, va a ser Monterrey y va a ser Estados Unidos, porque al final del día, en esta guerra que existe y que hoy está
inmiscuido a Estados Unidos, pues también los vuelve un objetivo potencial de disturbios de seguridad para efectos del Mundial. Al final, congregando a tanta gente. Estamos de acuerdo totalmente. Es complicado, muy complicado. Y si el gobierno no tiene experiencia, este gobierno, en un Mundial de fútbol. Y eso que son solamente 13 partidos. Estados Unidos tiene 48 partidos, imagínate. Pero Estados Unidos tiene un control muy fuerte sobre la logística de un evento grande. Aquí lo que hemos hecho un Super Bowl, hicimos un Mundial, pero con menos países. Y salió muy bien, el del 86 salió muy bien y el 70 salió muy bien. Pero ha crecido y la población de México ha crecido muchísimo. Hoy somos 20 millones en la capital, claro, más el suburbio, los suburbios. Entonces es complicado, el tráfico es complicado, llegar a la Azteca es imposible, tienes que caminar 2 kilómetros, tienes que pasar por un filtro muy seguro, muy fuerte, y muchos se van a quedar. Yo viví el Mundial de Sudáfrica, que era exótico para nosotros, con las famosas bubucelas, y Sudáfrica en un problema. Nelson Mandela estaba en la parte final de su carrera, de su vida, era una figura eminente en Sudáfrica. Fue a la inauguración, no fue a la clausura, había matado una sobrina de él, previo a la Copa del Mundo, y bueno, era un país desconocido para nosotros, y lo hicieron muy bien. A ESPN le robaron todo su equipo, pero lo tuvimos que comprar, en fin. Y fue un gran mundial. Y ha habido otros mundiales, por ejemplo, el mundial de Qatar, el último. Qatar, un país muy pequeño, muy rico. ¿Qué hizo? En un solo sitio puso casi todos los estadios. Había gente que veía 3 partidos al día. 3 partidos al día, lo cual es imposible. Se pasaba de un estadio a otro. De un estadio caminando 1 kilómetro a otro estadio y a otro estadio. El más lejos quedaba a 3 kilómetros. Yo veía uno, quizá 2 partidos, y me tenía que regresar para hacer los programas. Pero Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano que fue con nosotros, de especialista, llegaba riéndose al programa y decía, 3 estadios, 3 partidos. Era feliz. Mientras la esposa estaba en Louis Vuitton, él estaba Claro, porque además lo que Qatar te ofrece, y fíjate que hablando de Qatar, tuvo una derrama de $17,000 millones. Merecidos. ¿No? Tuvo 3.2 millones de participantes dentro del Mundial de Aficionados, de los cuales 1.2 fueron extranjeros, el resto fue consumo nacional. Y bueno, creo que Qatar lo aprovechó muy bien porque fue estratégico. Y ojo para nuestra audiencia, fue estratégico porque el mundo de Qatar son los hidrocarburos. Sí. La intención de invertir en la construcción de los estadios, en la infraestructura que hicieron, fue abrirle la puerta al turismo para poder diversificar su economía. Hoy en día, México 2026, pues nos enfrentamos a que somos 3 países sede. Como dices, nos tocó el reintegro porque no necesariamente nos tocaron los mejores partidos. En las cifras oficiales hay expectativa de turistas que yo no sé si nos va a alcanzar. No creo que lleguemos a los 5 millones que rondan por ahí, muchísimo. Porque analizando los últimos 3, pues Brasil tuvo 1.2, Rusia tuvo 3 de 7 millones. O sea, de todos modos no fueron ni el 50% de lo que tuvieron. Hoy en México, ¿crees que la infraestructura, crees que todo lo que se ha invertido, y vamos a hablar, por ejemplo, que en Ciudad de México el impuesto sobre nómina nos incrementó un 1% por el Mundial desde el año pasado? Pero bueno, por eso me descuentan a mí. Por eso cada vez pagamos más impuestos. Pero bueno, ¿tú crees que estas mejoras en verdad sean bancables al final del Mundial? No, yo no creo. Yo no creo que lleguen 5 millones de turistas a la Ciudad de México o al país. En la primera fase hay un solo partido atractivo en Guadalajara, que es Uruguay contra España, que se juegan, porque le van a Cabo Verde y Arabia los dos. Se juegan su pase a la siguiente fase. Y se juega en el estadio de Guadalajara, que es muy, muy bonito, moderno. Pero los demás partidos no son atractivos. Monterrey recibió a Túnez como equipo fuerte. Túnez nunca ha hecho nada en los mundiales. Hay que ver si México hace un buen mundial y puede jalar un poco, pero tampoco es de mucho interés la selección nacional mexicana en el extranjero.
porque nunca ha ganado nada. Yo creo que vamos a tener déficit de turistas, lo está teniendo Estados Unidos, han cancelado una gran cantidad de hoteles en Estados Unidos porque el precio es caro, porque hay inseguridad también en Estados Unidos, es un país que está en guerra, que tiene su portaaviones cerca de la isla de Cuba, que no tarda en dar el golpe. Y bueno, la situación es complicada. Hay presión sobre México también de los Estados Unidos, muy fuerte la presión. Me parece a mí que el Mundial se va a jugar. Es un evento deportivo de grandes dimensiones. Infantino, el presidente de la FIFA, se busca dinero. El ingreso para FIFA va a ser enorme por derechos de televisión, por mercadotecnia, por todo lo que vende FIFA, porque maneja toda la publicidad. Pero los países han tenido problemas muy serios con los dueños de los estadios de Estados Unidos. ¿Sabes quiénes son los dueños de los estadios de Estados Unidos? Los directivos de la NFL. Esos son los que han trabajado con Infantino. Infantino dice, quítame esto, no lo quito. Claro. No la quito. Son estadios ya hechos, modernos, espectaculares, echados algunos de ellos. La final se va a jugar en Nueva York. Nueva York tiene 8 o 9 partidos. Con el estadio nuevo, Nueva Jersey, abierto, con sol, temperaturas muy fuertes a las 1 o 2 de la tarde, para tener los derechos a Europa, que paga mucho dinero. La Unión Europea de Radio y Televisión paga mucho dinero a la FIFA por los derechos del mundo. Sí, y ahí vamos a traer como 6 horas de diferencia horaria con Nueva York, ¿no? Sí. Y además considerando que para Estados Unidos el fútbol no es su deporte principal. Para Estados Unidos es el béisbol pesa mucho más y el fútbol americano pesa mucho más que incluso el fútbol soccer. En este contexto de migración, violencia, tensión, ¿crees que el fútbol nos alcance para ser un neutralizador político entre Estados Unidos, México y Canadá? Sí, solamente que México sea campeón del mundo. Lo cual se ve difícil. Pero si México trasciende, lógico, el público se sentirá contento, feliz. Vamos a pedir unos cachirules. No. Espero que no haya eso. No creo. No. Y llevamos un técnico como Javier Aguirre, experimentado, pero con un estilo de juego. Él juega siempre a defender. Yo recuerdo en 2012 en Corea, México hace una primera fase muy buena, califica en primer lugar por arriba de equipos importantes y enfrenta a Estados Unidos en la siguiente fase, en Corea. Fuimos al partido, yo tuve ocasión de narrarlo, y Estados Unidos nos gana 2-0. 2-0. Sí. McBride y Donovan, histórico Donovan, nos llevan los goles. Aguirre se equivoca en los cambios, perdemos 2-0. Salgo del estadio y me encuentro a Jesús Ochoa sentado en una banqueta llorando, el actor. Ellos grababan o filmaban unos 3 minutos maravillosos de cine con escenas de fútbol y con escenas muy buenas. Él, Diego Luna y Guillermo Murray. Y le digo, ¿qué te pasa, Jesús? Vámonos. No, lloraba, un hombre mayor. Déjalo ya, olvídate. Perdió, no es posible. Déjame aquí llorar. Bueno, llora. Yo me fui caminando al centro de televisión y fue muy doloroso. No esperaban que México perdiera ante Estados Unidos. Era el pase contra Alemania. Estados Unidos pasa contra Alemania, le da un buen juego, pierde y México se va a su casa. Son momentos duros y difíciles para el aficionado mexicano que sí es aficionado de verdad. Sí. En México hay aficionados de verdad que han vivido el Mundial del 86, ya el Mundial del 70 ya quedó muy lejos. Los mundiales los siguen, viajan. El mexicano viaja mucho. En Qatar había cualquier cantidad de mexicanos. En Rusia había cualquier cantidad de mexicanos. En Rusia me acuerdo el que salía de vendí mi coche y a mi vieja para venir al mundial, ¿no? Sí. Todos estos. Muchos van pagados y salen en la pantalla porque así es. Pero muchos hacen su esfuerzo y pagan. Claro. Rusia era caro, Qatar era carísimo. Carísimo, sí. Los hoteles eran carísimos. Es un país pequeño, pero muy caro. Sí, claro. Oye, y hablando de Aguirre, hablando de la estrategia de ser un técnico experimentado, sí. Esta selección, ¿tú crees que a México le ha faltado talento, liderazgo o estructura para romper pues esta barrera histórica del quinto partido? Las 3 cosas. O sea, no tenemos ninguna. Las 3. No genera futbolistas de gran talento. Esta selección no tiene líderes, no hay liderazgo.
Es una selección que Aguirre ha tomado 5 jóvenes de las Chivas, algunos mexicoamericanos, que los ha integrado. Descansan todo en un chico joven, Gilberto Mora, que juega muy bien, pero tiene 17 años. Yo quiero ver a Gilberto Mora contra los checos, que son tipos de 1.90 que pegan patadas por todos lados. No tiene un gran equipo, ha habido mejores equipos, el de 86 fue mejor, el de 98 de La Puente fue mejor. Y hoy el liderazgo lo maneja Aguirre. Y Aguirre está acostumbrado, dirigiendo en España, a tener siempre equipos que bajan a la segunda división y lo salvan. El Mallorca, por ejemplo, lo dirigió él. Este domingo el Mallorca bajó a segunda división. Con un técnico de Michelis, argentino, que había fracasado en Monterrey y fue a Mallorca y bajó al equipo. De ese estilo. Bueno, el fútbol mexicano no tiene un fenómeno, no tiene un jugador maravilloso, es un conjunto nada más. Si se conjunta, puede hacer buenos partidos, pero va a sufrir, sobre todo si pasa la primera ronda, en segundo, y ya no digamos en tercer lugar. Se puede encontrar a Inglaterra inmediatamente. Inglaterra es muy superior a México. Le falta estructura, a pesar de que tiene un centro de alto rendimiento muy bueno, de que invierten, de que le pagan mucho a los jugadores, de que salen al extranjero, Europa, algunos, pero cuando tú quieres comprar a un jugador en México, que está de moda, o las Chivas, pagan 13 millones, 15 millones de dólares por él en México, en lugar de soltarlo al extranjero, claro, a Europa. Estados Unidos tiene 15 jugadores en Europa, de buen nivel, jugando en equipos de titulares. Santi Jiménez, que era un proyecto, se ha atorado en el Milan, no juega, se lesionó, lo van a tener que llamar. Han llamado al Mimote Vázquez, al Mimote Martínez de Pumas, que le hizo falta a Pumas en la final, que remata muy bien de cabeza, pero nada más. A Norviga González, que es un buen jugador, pero es muy joven. En fin, tiene que estructurar muy bien a Aguirre, y Aguirre es defensivo 100%. Entonces, no te sorprenda que a Sudáfrica se le den 1-0, Corea nos empate, y con la República Checa se decida todo. Claro. Porque dicen, no, a la República Checa. Son los tipos 1.90 fuertes, duros, troncones, difíciles, con 2 o 3 jugadores muy buenos, ya fueron subcampeones del mundo en Chile, con un Mazapuz maravilloso, con un Roy maravilloso, con Cabasnag maravillosos, pero dejaron de participar en mundiales y hoy vuelven a aparecer. Entonces tienen ansias de ser muy buenos. Hoy hay países que no se conocían en México 86. Hay una gran cantidad. Yugoslavia tiene 5 países. Claro. Bosnia, Serbia, Montenegro, Croacia. Sí. Yo creo que una de las reflexiones con las que podemos empezar a cerrar nuestro programa, José Ramón, es deberíamos de dejar de subir a este talento que tenemos hoy en las manos a un tabique, porque a veces en ese tabique se nos marean, ¿no? Sí, y como decimos las mamás, con un poquito de hambre y con un poquito de frío, las cosas a la larga son siempre mejor. Sacrificio, ¿no? El sacrificio y lo que platicábamos hace rato, o sea, estos niños de hoy que todo lo quieren inmediato y en eso desgraciadamente las redes sociales no nos ayudan, ¿no? Una de mis preguntas de cierre es, ¿tú crees que al fútbol y al deporte en general las redes sociales, lejos de ayudarlas, las disminuye? ¿Disminuye lo que tienen que hacer en aras de incluso en los medios, y tú que eres un profesional y experto de los medios, ¿no? O sea, todo lo que te conllevaba la programación, la parrilla de contenidos, el estudiar, el conocer. Hoy, pues cualquiera con un celular sale y hace 2 cápsulas y ya estamos sin. Estamos de acuerdo. El Internet ha sido muy bueno, pero las redes han sido nefastas. Quiere prohibir los teléfonos celulares en las primarias, porque los chicos se pasan jugando. No sé, muy difícil, muy complicado. Las redes es algo novedoso, importante, pero ahora pasado de moda. Está el Instagram, está el TikTok, que hacen locuras, está la inteligencia artificial que cada día se apodera más de las redes. Es muy complicado. Para la gente joven de 14, 15 años, le desvían materialmente lo que quiere estudiar. No, que quiero ser ingeniero industrial, que quiero ser futbolista, porque Cristiano gana 300 millones de dólares, sí, pero Cristiano hizo una carrera de disciplina, nació de un pueblo en Portugal y fue creciendo, fue una figura del Madrid. De repente a Gavi le dijo, aquí están 500 millones de dólares. Para retirarte, además. Porque... ¿Sabes quién es el hombre mejor pagado del mundo? Cristiano. ¿Sabes quién es el segundo? El Canelo Álvarez. ¿Sí? Un boxeador. Que ha hecho de su carrera dinero, porque está bajo un consorcio árabe. Hoy los árabes sueltan dinero por todo.
Claro. Y Manchester City, que dice Guardiola, que fue un técnico ganador, 20 títulos. 10 años, ¿no? 10 Todas las años. noches. El City tiene 127 alegatos de la UEFA por contrataciones de jugadores fuera de tiempo, por pagar salarios altísimos. Entonces Guardiola dijo, vamos, antes de que me pesquen, vamos. Antes de que me encarrilen. Y un técnico súper ganador. Claro. El Madrid es un equipo de socios. Es un equipo antiguo, pero los socios tienen 99,000 socios, asambleístas, que van a votar por Florentino o por alguien nuevo. El Barcelona también es de socios. Compró los árbitros, bueno, le pagó a un señor Bruguera, que era el vicepresidente del arbitraje en España, 8 millones de euros para que le diga algunos datos. Entonces Madrid dejó ganar las ligas y las ganó el Barcelona. Así se maneja. El arbitraje en México también es un desastre. Claro. Y muchas cosas. Pero ahí vamos caminando poco a poco, sin ser los mejores del mundo. ¿Cómo te gustaría ser recordado, José Ramón? Un chingón. ¿Cómo eso? Claro que sí, como un chingón. Eso yo creo que por sentado, más allá de la... Yo creo que eres este hombre polémico, directo, sin tapujos, ¿no? Que siempre creíste y que además tuviste la fortuna, diría yo, de vivir una época del periodismo que se podía vivir. Sí, ¿no? sí. Yo lo comentaba con una gran amiga que ya tuvimos el placer de tenerla por aquí en el podcast y le decía qué difícil es ser periodista en el peor momento para ser periodista, sí, donde difícil, tu vida corre peligro por ser periodista, ¿no? Tú por ahí gocé muchísimo el capítulo donde escribes aquella amenaza de bomba y que te tocó cubrirla desde el lado del periodista, no nada más por ser en Atlanta, sí, no nada más por cubrir el hecho del deporte, sino porque estabas ahí, porque seguías trabajando, sí. ¿no? Y la vida te puso la oportunidad. Pero yo creo que como chingón, eso ten por seguro que así vas a ser recordado. Ojalá. Nosotros tenemos siempre al final una dinámica donde yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que contestar con una palabra, lo que se te ocurra. Bueno, muy bien. ¿Vale? Esto va a ser ágil, espero que te rías y que todos nos vamos a divertir. Muy bien. Así que nos vamos a arrancar. Poder. Poco. Justicia. Importantísimo. Silencio. A veces. México. Un gran país. Lealtad. No creo en la lealtad. Traición. Hay mucha traición. Éxito. Tienes que luchar mucho por él. La selección mexicana. Medianía. Infancia. Muy buena. Muerte. Siempre llega. Mundial. Ojalá sea bueno. Familia. La unión de los hijos y la mujer es maravillosa. Televisión. Mi pasión. Error. Varios. Dios. Yo con Dios. Muchísimas gracias porque ha sido un placer para mí tenerte aquí. Igualmente. Y bueno, chicos, ya saben, los esperamos en nuestro próximo episodio de Me Chinga o No Me Chinga. Y no dejen que el mundial los chinguen. Vayan a todos los fanfest para que puedan divertirse. Cuídense muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.